Buen día, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, ingeniero. ¿Me escuchan bien? Bueno, pónganse incómodos, vamos a continuar con nuestras clases. Veamos qué era lo que estábamos revisando en la clase pasada. Estábamos viendo, o ya vimos más bien, la deducción de ecuación de momento general para calcular el momento resistente de una viga, ¿no? Estamos viendo flexión como tema central. Habíamos visto ya valores de A, de C, etcétera, ¿no? Y terminamos viendo cuáles son los factores de reducción de resistencia phi que se deben de considerar para los distintos tipos de fuerza, ¿no? Como por ejemplo habíamos visto que el valor de phi para losas y vigas controladas por tensión o simplemente para flexión simple, para flexión simple el valor de phi es 0,9, ¿no? Para vigas que están sujetas a cortante y torsión, el valor de phi es 0,75. Para columnas, habíamos visto, para dos tipos de columna, ¿no? Las unas que son 0,65 para columnas con estribos y 0,75 para columnas con suncho o hélice, ¿no? Dependiendo del tipo de columna que esté diseñando. Y para columnas que sustentan cargas axiales pequeñas, esto cae en el ámbito de la flexocompresión, ¿no? Flexocompresión son columnas que sustentan cargas axiales pequeñas, dependiendo de la columna o estribos o suncho, es decir, esos valores varían de 0,65 o 0,75 hasta 0,9, ¿no? Entonces hay una zona de transición que ya la vamos a ver. Y para soporte de concreto, que es lo que conocemos como aplastamiento, el valor de phi es 0,65, ¿no? Eso había, hasta ahí creo que nos quedamos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver esta zona de transición para flexocompresión, ¿no? Pongan como título variación del valor de phi en la zona de transición. Espérenme un ratito, por favor. Vayan haciendo el grafiquito, todo anotando, ¿no? Me esperan un momento.
Bien, entonces decíamos, de la figura o en la figura 3.5 se dan valores de proporciones del C sobre D, ¿no? C sobre D, es decir, la relación entre la profundidad del eje neutro y el peralte efectivo, ¿no? Recuerden ustedes que esto de aquí, ¿sí? Si yo tengo aquí una cantidad de acero, este valor es D, ¿no? Conceptualmente esto es D. D. Y, y el valor de C, perdón, el valor de C, pues la profundidad del eje neutro, ¿no? Entonces C sobre D, ¿no? Bien, veamos qué es lo que nos muestra este gráfico entonces. Voy a remarcar para estribos. Mire, ojo mucho, concéntrense por favor, jóvenes, ¿no? Para estribos, los valores de phi son 0,65. No puede haber un valor menor a este, ¿de acuerdo? 0,65, el límite inferior. Y el límite superior para flexión pura es 0,90. No puede haber un valor de phi mayor a 0,90. Entonces, para columnas con estribo, 0,65 viene la zona de transición y el límite superior para flexión pura es 0,90. Para columnas con espiral o hélice, 0,75, zona de transición y llega a 0,9, que es el límite para flexión pura. Entonces, los límites en términos de deformación de tensión del acero de tensión es 0,002, como ustedes pueden notar aquí, para elementos controlados por compresión, ¿sí? Controlados por compresión, cuyo comportamiento es frágil, como lo vimos en las clases pasadas, ¿no? Es frágil. Y el otro límite es 0,005. Recuerden que, ¿de dónde sale este 0,005? Es la suma de 0,002, que es la deformación de fluencia, más la deformación de rotura del concreto, que es 0,003. Eso nos da 0,005. De tal suerte que si un elemento está reforzado o con acero de refuerzo, una cantidad AS, cuya deformación resultaría mayor a 0,05, significa que estaría controlado por tensión su comportamiento y sería dúctil. ¿Estamos de acuerdo? Sería dúctil, ¿no? Esos son los límites en términos de deformación del acero de tensión. Ahora bien, dentro de esos límites está la zona de transición, ¿no? Ponerla aquí. Está la zona de transición. ¿Para qué valores? Para valores de deformación unitaria de tensión del acero de tensión que sean mayores a 0,002 y menores a 0,005, en cuyo caso el valor de phi se calcula con esta ecuación para estribos y con esta ecuación para hélice o suncho.
o espiral, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente cuando tengamos deformaciones en el acero de tensión que esté dentro de esos límites. Si están fuera de esos límites, el valor de phi o es 0,65 o es 0,9, dependiendo del caso. ¿Sí está claro, jóvenes, hasta allí? Por acá lo tenemos en términos de la relación C sobre D, ¿sí? Para el un caso y para el otro. Para la relación C sobre D, ¿no? Muy bien. Fíjese que aquí en esta ecuación advierte pues que este valor es epsilon y, que lo hemos considerado 0,002. Pero, si llegase a cambiar epsilon y por alguna razón de que cambie el FY del acero, pues ya sabemos que es epsilon T menos epsilon Y, ¿no? Menos epsilon Y. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Aquí están otras ecuaciones en términos de deformaciones, ¿no? Para espirales y para estribos. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios aquí, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí, calcular el valor de phi, ¿sí? ¿Cuánto sería? Calcular el valor de phi. Para todos, por favor, jóvenes, para su cuaderno, ¿sí? Cuando o para una deformación de tensión igual a 0,003. ¿Cuánto es phi, por favor? Bueno, ya son 9,5. ¿Cuánto sería el valor de phi? A ver, algún compañero. Ese se lo voy a dejar en acá. 0.7. ¿Cuánto? 0.7. ¿Alguien más, por favor? 0.71. 0,71, 0,7. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Cuánto sería phi cuando en el acero de tensión nos está dando una deformación de 0,0015? ¿Quién más? Cero punto setenta y dos. ¿Quién más? 0.725. ¿Están de acuerdo los demás?
Y a mí me sale lo mismo. A ver quién me está escribiendo. Ok. 0, veamos. ¿Dónde estamos aquí? Menor a 0, 0.0015 es menor a 0.02, ¿no? Entonces significa que estamos por aquí, digamos. Estamos por allí. Esto sería, según la ilustración del gráfico, ¿no? El valor es 0.0515. Por lo tanto, ¿cuánto vale phi? 0.65, ¿no? 0.65. Vamos a hacer otro ejercicio. Calcular el valor de phi, ¿sí? ¿Cuánto serán para una deformación de tensión igual a 0.052? ¿Cuánto vale phi? ¿Cuánto sería phi? 0.90. 0.9. 0.9, ¿no? No hay que calcular, ¿no? Porque ya nos damos cuenta de que está fuera del límite de deformación. Entonces, ipso facto es 0.9, ¿no? Como el caso anterior, que era menor a 0.02, ipso facto es 0.65. En cambio, si tenemos calcular el valor de phi, ¿cuánto sería cuando hay una deformación de tensión en el acero de tensión igual a 0.00, por ejemplo, 0.0038? ¿Cuánto sería el valor de phi, por favor? Para un elemento con estribos, ¿no? Podemos calcular para los dos, ¿no? Para estribo y para espiral. Aquí vamos a poner los dos valores, el uno para estribo y el otro para espiral. ¿Cuánto es? Para estribo 0.8. Para estribo da 0.8 y para espiral 0.84. 0.84. Perfecto. Allí sí, porque esos valores están dentro de los límites, ¿no? Entonces este es para estribos y este es para espiral. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Mm, Todo claro. Bueno, seguimos. Bien, una sección como la que hemos venido manejando, cualquiera, ¿sí? La que se le va a colocar una cantidad de acero, voy a poner una barrita ahí, ¿no? Que represente el acero. Debe tener una cantidad tal que no sea, voy a poner los límites, inferior y límite superior, ¿no? Entonces vamos a poner aquí acero máximo. Debe estar dentro de estos límites de un acero máximo y de un acero mínimo, ¿sí? Esta cantidad de acero de aquí, que le vamos a llamar, le estamos llamando siempre, ¿no? AS. Esta cantidad de AS tiene que estar dentro de estos límites. No puede estar fuera, ni acá, ni acá, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones con las que calculamos nosotros
estas, ¿cómo se llaman? Estos límites. En términos de ρ mínimo, ¿sí? En términos de ρ mínimo, para flexión es igual a 3 raíz de F'C sobre Fy. Esto para sistema internacional. Me esperan un ratito, por favor. Vaya copiando. Ok, entonces decíamos que esta ecuación que está aquí, como ρ mínimo, 200 sobre Fy para sistema internacional. Esto para SI. Y para MKS es, vamos a poner aquí 2 puntos, 14 sobre Fy. 14 sobre Fy, esto para MKS. ¿De acuerdo? Muy bien. En términos de ρ mínimo, por lo tanto, el A0, ya sabemos que es esta ecuación, AS igual, AS mínimo, sería igual pues, a ρ mínimo por BD, ¿no? Por la sección útil de concreto. Bien. Vamos al porcentaje máximo. Este tiene aquí unas condiciones, ¿no? Que las vamos a ver. Entonces, ρ máximo, el ACI presenta esta ecuación para condiciones no sísmicas. ¿Cuánto? 0,75 del ρ de balance. ¿De acuerdo? Y ρ máximo, 0,50 del ρ de balance para condiciones sísmicas. Eso lo tenía en un capítulo porque antes el ACI no tenía un capítulo exclusivamente para estructuras en condiciones sísmicas o para estructuras sismoresistentes, como después le llamó. Entonces consideraba 0,75 para condiciones no sísmicas, para un elemento que no iba a soportar sismo, como son los elementos secundarios, ¿no? Y 0,50 para elementos que sí iban a soportar sismo, ¿no? Eso tenía. Después incluyeron un capítulo exclusivamente para estructuras sismoresistentes, que en la última versión me parece que es el capítulo 18, ¿sí? En donde introduce esta cuantía máxima como 0,025, así, un valor
o una constante numérica, ¿no? 0.025 para condiciones sísmicas. ¿De acuerdo? Por consiguiente, cualquiera que sea de ellos el valor que nosotros vamos a considerar, pues el acero máximo sería igual a ese R máximo por BD. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí tenemos una cantidad de acero mínimo y una cantidad de acero máximo como límites del acero que se le debe de colocar a una viga, el cual no tiene que ser menor al acero mínimo ni mayor al acero máximo. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Si tiene alguien alguna pregunta, me la hace saber. Vamos a ver entonces este porcentaje de balance o balanceado que habla aquí, ¿no? Entonces pongan como título porcentaje de acero balanceado. ¿De dónde sale esto? Esta cuantía balanceada? De lo que ya hemos visto, ¿no? Nosotros ya hemos visto el planteamiento de las hipótesis del reglamento, ¿no? De una viga que tiene una sección BD, ¿sí? Siendo B el ancho del elemento y D el peralte efectivo, una cantidad de acero AS como acero de tensión. En alguna parte estará la posición del eje neutro que depende de la cantidad que haya de acero. Bueno, cualitativamente la hemos puesto allí, la cual genera un diagrama de deformaciones como el que está aquí. Lo voy a colocar, lo voy a remarcar, perdón. Un diagrama de deformaciones como este, ¿no? Donde tenemos en la zona de compresión la deformación de rotura del concreto, que es 0.003, y en la zona de tensión la deformación de fluencia, porque ya vamos a ver en qué condiciones es que se produce el acero balanceado de fluencia, epsilon y, ¿no? Epsilon y, que a su vez, epsilon y es igual, pues, a FY dividido para módulo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Por consiguiente, pues, aquí se nos produce, o se nos genera, perdón, se nos genera un triángulo más grande, ¿no? Que sería este. Entonces tendremos un triángulo pequeño y un triángulo grande, cuya base, esta base es igual, que lo tenemos, a FY sobre módulo, que sería esta parte de aquí de epsilon y, más esta parte, esta base de acá que corresponde a la deformación del concreto. ¿Sí? Muy bien. Por relación de triángulos semejantes, o sea, esto es pura trigonometría, no hay ninguna ciencia aquí. C es la profundidad del eje neutro y D es la altura de estos diagramas, ¿no? Entonces tendríamos que C es AD, ¿no? C es AD, como la base pequeña, que es 0.003, es a la base más grande, que es 0.03 más FY sobre módulo. Reemplazando el módulo, que es conocido, el módulo del acero, entonces tendríamos 0.003 que divide a 0.003 más FY sobre el módulo, que es 29.000, ¿no? En sistema internacional. Reordenando toda esa información numérica, vamos a tener que C, este D pasa acá, ahí está, ¿no? C es igual a 87.000, que divide a 87.000 más FY, ¿no? Y todo eso por D. Esto es sistema internacional, ¿no? Y para MKS, FY es 2.100.000, entonces se convierte en 6.000, que divide a 6.000 más FY y todo por D. Kilogramos centímetro cuadrado. Sí, MKS. Las dos ecuaciones, ¿no? Que dan lo mismo, ¿no? Producen el mismo valor. Muy bien. Si nosotros recordamos
que C es igual a A sobre beta 1, ¿se recuerdan ustedes? Y el valor de A, si lo recuerdan, es que era igual a, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Voy a escribirlo en manuscrito o manual. A era igual, ¿sí? A AS, ¿se recuerdan? AS por FY. Todo esto dividido para 0,85. F'C por A, perdón, por B, ¿no? El A ya lo ponemos por acá, ¿no? Y esto en términos de ρ, se recuerdan que lo pusimos en términos de ρ, nos quedaba esta ecuación que está aquí, ya la tengo aquí, ¿no? ρFy por D dividido para 0,85 beta 1 F'C. ¿Bien? Si nosotros despejamos, introducimos esta ecuación y despejamos despejamos ρ, de aquí ρ, ¿no? Está C y C es cualquiera de las dos ecuaciones, no, y esto pasa al numerador, 0,85 beta 1 F'C, ahí lo tenemos en el numerador. Este Fy pasa al denominador, ahí lo tenemos en el denominador. Y por C, que es cualquiera de esos dos valores, o este o el de acá, ¿no? Entonces aquí pongámosle que esto es ρ balanceado, ¿no? Esto es ρ balanceado. Ahí están las dos ecuaciones, ¿no? Ecuación para calcular la cuantía balanceada. ¿Sí estamos claros? ¿Alguien tiene, por favor, alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, jóvenes? Bien, seguimos entonces, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí dos parámetros. El uno es el F'C, que es la resistencia del concreto, y el otro es el Fy, que es la resistencia del acero. Si nosotros si convenimos que nuestro Fy para nuestras estructuras, perdón, nuestro Fy para nuestras estructuras que diseñamos es 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Que es un valor ya fijo. Bueno, esta ecuación de aquí vamos a ponerla, solamente vamos a usar la de abajo. ¿Cómo nos quedaría? Rho de balance igual a 0,85 beta 1 F'C, ¿no? ¿Qué más? Esto sería 4.200. Esto sería 10.200. Haga por favor la división, sustituya 4.200 ahí, ¿cuánto le da? Y podríamos poner que esto multiplica a, sería 6.000 dividido para 10.200 y también dividido para 4.200, ¿no? 0.0014, modo 78, ¿sí? Triple 014. Esto es 0. No sé si estoy bien, ¿ah? Triple 0 aquí. Revise, por favor, jóvenes. Sí, sí, eso mismo da, profesor. ¿Está bien? Y entonces podemos notar nosotros que esta ecuación del ρ de balance solamente es función de ¿qué cosa? ¿Ah?
Solo es función de... Vamos, jóvenes, vamos, vamos. Por favor, hagamos la clase interactiva. Habemos 30, más de 30 personas en la sala, ¿no? El rho de balance entonces sería función de ¿qué? Jóvenes, ¿qué pasó? La resistencia de influencia del acero. Esta ecuación que yo tengo aquí señalada, encerrada en este rectángulo, ¿es función de qué, dice? ¿Quién nos escribe? Puertas Hidrobo dice que es función del valor de C. Híjole, no sé qué es lo que están viendo, jóvenes. Me parece que están viendo otra cosa, ¿no? De la resistencia de influencia del FY. De la, ¿cómo? De FY, de la resistencia de influencia del acero. ¿Y dónde está FY aquí, joven? En esta, Ah. Y acá debe de... por Dios, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué están mirando? Debe estar solo. ¿Ah? ¿Qué pasó, ah? Bueno, seguimos, jóvenes. Es función de la resistencia a compresión del concreto F'C, ¿no? Incluso beta 1, si ustedes recuerdan beta 1 también es solo función de F'C. Vamos a recordarlo. Beta 1, ¿dónde está el valor de beta? Aquí está. Valor de beta 1 es solo función de F'C. ¿Ah? Por consiguiente, esta ecuación de Rho de balance, vuelvo a repetir, si convenimos, anota, que el FY que se utiliza para construir, perdón, para diseñar y construir las estructuras en nuestro medio desde Canadá hasta la Patagonia es 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, la cuantía de balance será un valor que depende exclusivamente de F'C. Por lo tanto, yo tengo aquí, por lo tanto, fíjense, me he puesto 4.200. Por lo tanto, yo tengo aquí tres valores para tres distintas resistencias de concreto, ¿no? Calculen o chequeen estos valores, por favor, con esta ecuación, a ver si están bien. Para 210, 240 y 280, que son las resistencias más utilizadas en nuestro medio, ¿no? Para estructuras, digamos, pequeñas, ¿no? O medianas, medianamente pequeñas. Ya cuando son edificios más grandes, de mayores pisos, entonces se usa 320, 400, ¿no? Entonces habría que calcular cuánto sería el rho de balance.
¿Ya calcularon esos valores? Por supuesto, para todos estos valores de esta resistencia que hemos planteado aquí, para todos estos valores, el valor de beta 1, ¿cuánto es? Ya lo habíamos visto. ¿Cuánto es? Jóvenes, ¿cuánto sería beta 1 para 210, 240 y 280? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Están dormidos? ¿Están aletargados? Ay, ¿qué pasó? Cero ochenta y cinco. 0,85, ¿no? Así decíamos cuando vimos el valor de beta 1, ¿no? Para valores menores o iguales a 280, beta 1, 0,85. Ok, con eso les dije que calculen estos valores a ver si son correctos, ¿no? ¿Estamos bien o no? Sí, sí, eso. Bien, seguimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Porcentaje de balance, ¿no? Con esta ecuación. Bien, creo que vamos a hacer un ejercicio, sí. Veamos este ejemplo de aplicación. El enunciado dice lo siguiente: determine la capacidad de momento de diseño Φ(mn). Esto es resistencia, ¿no? Determine la resistencia o la capacidad de momento de diseño. Vamos a ponerle un colorcito a esto mejor. Pongámosle este colorcito ahí que se vea más alegre. De la viga mostrada en la figura, punto y coma. Si F'C es igual a 4.000 libras por pulgada cuadrada, coma, Fy igual a 60.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Sistema internacional, ¿no? Bien, la figura nos presenta una sección de un ancho B de 15 pulgadas, un peralte efectivo de 24 pulgadas y una altura total de la viga de 27 pulgadas. Por consiguiente, el recubrimiento es 3 pulgadas. Bien. Está reforzada con 4 barras número 9. Esto es 4 pulgadas cuadradas de acero, que son 4 varillas. Por lo tanto, AS es igual a 4 pulgadas cuadradas, ¿no? Recuerden que cada varilla número 9 tiene 1 pulgada cuadrada de sección transversal. Bien, simplemente vamos de lo que vimos como hipótesis del concreto reforzado en cuanto a las deformaciones. El estado de deformaciones sería el que estamos presentando aquí, donde esta línea representa la profundidad del eje neutro. ¿Y cuánto es que equivale ese eje neutro como parámetro o como etiqueta? C, ¿no? C minúsculo.
¿De acuerdo? Bien, entonces a C, a la profundidad C, está la posición de eje neutro. ¿Y cómo lo obtenemos ese eje neutro? Ya vamos a ver entonces. ¿Ok? Y en la deformación de tensión, del acero de tensión, pues a esto nosotros le denominamos, ¿cómo le denominamos esto? Epsilon S o epsilon T, ¿no? De tensión, ¿no? Epsilon T le llama el texto. No, nosotros le podemos decir, le hemos etiquetado siempre epsilon S, ¿no? Y si es de fluencia, epsilon Y, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a calcular la cuantía toda vez que ya vimos hace un rato porcentaje mínimo y máximo. Calculemos cuantías para compararlos con esos rangos mínimos y máximos. ¿Ok? Bien. Rho, la cuantía que tiene esta sección, producto de esa cantidad de acero, sería igual al área de acero dividido para el área de concreto útil, que es BD. Pues 4 dividido para 15 por 24. Y eso nos da un valor de 0.011. Esa es la cuantía que tiene esta sección transversal. Y esa cuantía tiene que estar dentro de los límites mínimos y máximos, es decir, mayor a una cantidad mínima y menor a una cantidad máxima para que pueda ser aceptada como diseño, ¿no? Usted no puede aceptar cuando le toque revisar algún diseño o algún plano, no puede aceptar que esos valores estén fuera de esos límites. Usted tiene que protestar, ¿no? Decir que no cumple con lo reglamentario. Lo reglamentario es que el RO, voy a colocarlo por aquí, que el RO de la viga sea mayor al RO mínimo y menor al RO máximo. Bien, vamos a ver entonces nuestro RO mínimo. Ya habíamos visto las ecuaciones. Esto era cualquiera de las dos. 320 creo que era, ¿no? Revisemos, por favor. No, 200 sobre FY. ¿Sí? 200 sobre FY significa 200 dividido para 60.000 es cualquiera de las dos podemos utilizar, ¿no? Vamos, como estamos en sistema internacional, sería 200 dividido para FY. Bien, eso es 200 para 60.000, es 0.0033. Bien, y el RO máximo, el texto ha tomado .018, no le vamos a hacer un poquito de caso al .018. Calculemos lo que nosotros vimos hace un rato, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces vamos a poner aquí cuánto es mi RO de balance. ¿Alguien me puede dar, por favor, el RO de balance para esas condiciones? ¿Algún compañero, por favor, deme cuánto es el RO de balance? ¿Alguien, por favor?
¿Qué pasó, jóvenes? Cero coma cero veintiocho tres. A ver, 0.028, creo que era 33, ¿no? 28, perfecto. Por consiguiente, si nosotros consideramos que esta sección va a estar trabajando en condiciones sísmicas, entonces calculamos 0,5 del RO de balance como RO máximo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos daría 0.014 y esto debe ser como 15, 16. ¿Está bien? Esto sería nuestro RO máximo. Muy bien. Revisemos, pues, ¿no? Si cumplimos con esta condición, ¿no? Vamos a poner aquí. ¿Cuánto es nuestro RO de la viga? 0.011, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el RO mínimo? 0.0033, ¿no? ¿Y cuánto es el RO máximo? 0.01416. Veamos. ¿.011 es mayor que .0033? Sí, es mayor. ¿.011 es menor que .014? Sí, es menor. Ah, sí se está cumpliendo. Entonces estamos cumpliendo con la disposición reglamentaria en términos de cantidad de área de acero que tiene la viga. ¿Qué es lo que nos va esto a garantizar? ¿Qué es lo que nos garantiza esto? Que la viga va a tener, esto garantiza, vamos a ponerle con palabras, perdón, que la viga va a tener, caramba, un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que va a tener la viga? Dúctil. Dúctil, perfecto. Dúctil. Esto va a garantizar que la viga se va a comportar de manera dúctil a flexión, ¿no? Dúctil. Si este RO hubiese sido menor que el mínimo, el comportamiento de la viga ya no iba a ser dúctil, sino frágil. Si este RO hubiera resultado mayor que este valor de aquí, el comportamiento de la viga ya no iba a ser dúctil, sino frágil. Eso ya lo vimos en clase pasada, ¿no? Lo estamos recordando. Muy bien. Ahora vamos a calcular la resistencia o la capacidad, ¿no? Para eso debemos determinar el valor de A, ¿sí? Que es igual a ASFY. AS es 4 pulgadas cuadradas, FY es 60.000 libras por pulgadas cuadradas, dividido para 0,85, F'C que es 4.000 y B que es 15. Entonces A es 471 pulgadas. El valor de beta 1, ya vimos que para completo menores o iguales a 4.000 libras por pulgada es 0,85. Por consiguiente, C, que sería la profundidad del eje neutro, para esta condición es igual a 471 dividido para 0,85, 554. Entonces, esa cantidad de acero hace que el eje neutro esté a una profundidad desde la fibra de compresión a 5,54 pulgadas. ¿Sí está claro hasta ahí, jóvenes? Pues aquí está 5,54. La diferencia será 18,46 de los 24, que es el valor de D, ¿no?
estado de deformaciones. Por aquí está el estado de fuerzas. Bueno, vamos a dibujar el estado de fuerzas recordándolo. Veamos. Aquí ponemos nuestro estado de fuerzas. Hacemos una línea. Esta línea de aquí es eje neutro, ¿sí? Por consiguiente, el valor de A es menor que el valor de C. Y entonces lo vamos a hacer un poco más arriba. Y eso es lo que conocemos como bloque de compresión, donde este valor de aquí es 0,85 F'C. Perdón, F'C. Y este valor es que le llamamos A. Este valor es A. ¿De acuerdo? Y por supuesto A es 4,71, un poco menor. Y aquí en este bloque de compresión se genera nuestra fuerza de compresión C mayúscula, ¿no? C mayúscula. Vamos a ponerle con rojo. Ok. Espéreme un ratito.
Bien, ¿nos quedamos en dónde? Ah, acá estamos en nuestro estado de fuerza, ¿no? Entonces, en nuestro estado de fuerza ya tenemos la de compresión. Ahora vamos a colocar nuestra fuerza de tensión. Vamos con nuestra fuerza de tensión, que sería esta de aquí hacia acá, ¿no? Y entonces, esta fuerza de tensión T es igual, no, con azul, es igual a AS por FY, ¿no? ASFY. Y la de compresión, pues ya la sabemos nosotros que es igual a 0,85 beta 1. No, perdón. 0,85 F prima C, ¿no? F prima C por A y por B, así es la cosa. Por A y por B, ¿no? Y la distancia entre esas dos fuerzas, y la distancia entre estas dos fuerzas, pues, ¿cuánto? Le llamamos Z, brazo de palanca, que es igual a D menos A medios. Muy bien. Ahora sí. Vamos a comprobar solamente, porque ya nosotros con esta comprobación de error, ya podemos nosotros definir que la viga va a tener un comportamiento dúctil, ¿no? ¿Ah? Que no va a haber ningún problema. Pero vamos a ver cuál sería el control que tiene el comportamiento del elemento en términos si es de tensión o de compresión, ¿no? Entonces vamos a verlo. Eso se lo obtiene con el valor de la deformación. Veamos cuánto es que se va a obtener de la deformación de tensión o de epsilon S aquí cuando el eje neutro está en 5,54, que es donde se genera el equilibrio, ¿no? Donde se genera el equilibrio. Muy bien, veamos. Esta ecuación la habíamos visto ya hace algún tiempo y le dije, recuerden esta ecuación que nos va a servir ya como una ecuación general, ¿no? Deformación de tensión es igual a D menos C sobre C por 0,003. Entonces, 18,46, que es D menos C, sobre 5,54, que es C por 0,003, tenemos que el acero, perdón, va a tener una deformación de tensión de 0,01. O sea, va a estar bien adentrado en la meseta, ¿no? Recuerden que el de fluencia, ¿alguien me puede recordar cuánto es el de fluencia? Aquí voy a poner el de fluencia epsilon y. ¿A qué es igual la deformación de fluencia para 4200? 0, y entonces vemos que esto es mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, de 0,01. Esto implica que ya fluyó el acero, todo eso que ya conocemos, y que esto ya está garantizado acá con el valor de ρ, ¿no? Y lo que nos indica esto, pues que nuestro valor de phi, póngale que es mayor también al otro límite que es 0,5, ¿no? Nuestro valor de phi, ¿cuánto vale? ¿Cero cuánto? 0,9, ¿no? 0,01 es mayor que, vamos acá, ¿dónde fue que vimos esto aquí? Mayor que 0,005, por lo tanto, el phi es 0,9. Muy bien.
Y ahora sí calculemos cuánto es el momento, ¿no? El momento, ya lo habíamos visto con esta ecuación, ASFY por D menos A medio, 4 por 60 kilolibras o 60.000 libras por D, que es 24 menos A medio. Esto nos da un valor de 5.194,8 kilolibras pulgada. Hay que llevarlo a pie, lo dividimos para 12. Recuerden que esto se divide para 12. Ok, esto lo dividimos para 12 y nos da un valor de 432 kilolibras-pie. Este es momento nominal. Cuando lo afectamos por fin, momento nominal, cuando lo afectamos por fin nos da el momento de diseño. Póngale aquí, momento nominal. Y este de acá, momento de diseño. Ya afectado por fin, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien me escribió? Perdón. Se le fue la energía. Híjole, qué problema que tenemos con la energía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Seguimos entonces, ¿no? Pongan como título diseño de vigas rectangulares. Hasta este ejercicio hemos calculado la resistencia, la capacidad. Ahora vamos a verlo en términos de diseño, ¿no? Diseño de vigas rectangulares. Punto aparte. Revisemos dos temas primordiales asociados al diseño de vigas rectangulares. Dos puntos aparte. Primero, dimensiones de la viga. Dimensiones de la viga. A menos que los requisitos arquitectónicos o de otra índole dicten las dimensiones de la viga, coma, las secciones más económicas para vigas cortas, ahora aparente entre 6 y 8 metros de longitud, coma, se obtienen dando una relación de AB con un valor entre 1,5 a 2, punto seguido. Para claros mayores, coma, usualmente se obtiene una mayor economía si se usan secciones peraltadas y un poco más angostas, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el estado límite de resistencia o capacidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y segundo, de flexiones, dos puntos seguidos. El código ACI proporciona espesores o alturas mínimos de vigas y losas en una sola dirección para las cuales, coma,
Tales cálculos de deflexión no se requieren, coma. ¿Cómo lo muestra la siguiente tabla? 2 puntos aparte. Entonces aquí tenemos esta tablita que presenta el libro de McCormack, que es la misma tabla que está en el ACI, en donde vamos a revisar qué es lo que contiene, ¿no? Tenemos para miembros que pueden ser losas macizas en una dirección o vigas o losas en una dirección con nervadura, es decir, con costilla, ¿no? Tenemos 4 casos, simplemente apoyado, con un borde continuo o un extremo continuo, con ambos bordes o extremos continuos y en voladizo. Voy a ilustrar estas condiciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una viga simplemente apoyada, que tiene una longitud L. Aquí tenemos una viga con un extremo continuo. Esta sería la longitud que se analiza. Por supuesto, pues siempre la más grande. Y aquí tendría un extremo continuo, ¿no? Esta es la longitud. Ambos extremos continuos significa que esta es la longitud. Aquí va a tener un extremo continuo por acá y aquí va a tener otro extremo continuo por acá. Entonces, este es apoyo, el apoyo continuo, el otro apoyo continuo y el otro extremo, ¿no? Y esta sería la longitud. Y luego tenemos una viga que tiene un volado aquí, ¿no? Donde este es el apoyo del extremo, el apoyo del volado y este es el volado, ¿no? Este sería el volado. Ahí están los 4 casos, ¿no? Entonces tenemos L sobre 20 para un caso cuando es maciza y sobre 16 cuando es viga para simplemente apoyado. Cuando tenemos un borde continuo sería L sobre 24 para losas macizas y sobre 18,5 para vigas. Ambos extremos continuos, 28 para losa maciza y 21 para vigas. Y cuando se tiene un volado, sobre 10 para macizas y sobre 8 para vigas, ¿no? Esas son las alturas mínimas cuando no se requieren calcular la deflexión, dice aquí, ¿no? Cuando no se requieren calcular la deflexión. Y esto tiene que ver con el estado límite de rigidez. Las deflexiones tienen que ver con la rigidez, ¿no? Muy bien. Peralta es mínimo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de diseño. El enunciado dice lo siguiente. Diseñar una viga rectangular con un claro simple de 22 pies, puntos seguidos, para soportar una carga muerta de 1 kilolibras pie, abra paréntesis, sin incluir el peso propio de la viga. Entonces vamos aquí. A ilustrar la viga que tiene una longitud L igual a 22 pies, ¿no? Y está sometida o sujeta a una carga uniformemente repartida, que la ilustramos de la siguiente manera. A una carga D igual a 1 kilolibras por pie como carga muerta sin peso propio y una carga viva L igual a 2 kilolibras por pie. Muy bien.
Vamos nosotros a determinar cuál sería la sección que propondríamos como diseño, desde el punto de vista de diseño, para esa viga de con esas características de luz y carga, ¿no? Use un F'C de 4.000 libras por pulgada cuadrada y un FY de 60.000 libras por pulgada cuadrada. Bien, vamos a la solución. Según la ecuación que vimos hace un rato, el texto propone que como altura total de la viga sería es un décimo de 22, ¿no? Podemos utilizar lo que dice la tabla. Vamos a utilizar lo que dice aquí el texto, ¿no? Por lo tanto, necesitaríamos una altura de 2.2 pies. Eso equivale a 27 pulgadas y un peralte efectivo de 24,5. Bien, suponiendo que el ancho B es un medio de la altura, sería 14 pulgadas. Voy a ilustrar aquí la sección. Sería la sección donde este ancho es 14 pulgadas. Va a tener una cantidad de acero que la voy a ilustrar como una barrita aquí. No sé cuánto será el área de acero todavía. En eso consiste el diseño. Esto sería conceptualmente el valor de D, que ya lo tenemos por aquí, que es 24,5, y esto es 14, ¿no? 14 pulgadas. Y esto representa el área de acero. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a calcular entonces cuál sería el peso. La altura total, déjeme acotarla, por favor. La altura total sería 27, ¿no? Entonces vamos a calcular el peso propio de esta sección, que sería 14 por 27, eso es pulgadas, ¿no? 14 pulgadas por 27 pulgadas. La tenemos que llevar a pie porque las cargas son en pie. Entonces dividimos para 12 por 12, ¿no? 14 pulgadas dividido para 12 nos da en pie, 27 pulgadas dividido para 12 nos da en pie. Y esto por el peso específico en libras por pie cúbico, que es 150, ¿no? Esto nos da un peso propio de 394 libras por cada pie lineal. ¿Sí? O llevado a kilolibras sería 0,394 kilolibras por cada pie. ¿No? Ahora sí ya podemos calcular el peso total, incluyendo el muerto, ¿no? Que lo tenemos aquí. Entonces vamos a calcular cuál sería la carga mayorada o factorada, ¿no? Esta de aquí sería carga mayorada, ¿no? O factorada. Tenemos que utilizar la combinación correspondiente, ¿no? Que es 1.2 de la carga muerta, que sería 1 más el peso propio, cierre paréntesis, más 1,6 de la viva, ¿no? Tenemos entonces ahora sí una carga W de 4,87 kilolibras por pie. Ya podemos ahora sí calcular el momento en términos de U, que sería igual. Recuerden que para esta condición de viga, el momento o la ecuación universal para calcular el momento es igual a W L cuadrado sobre 8, ¿no? Es lo que tenemos aquí. W 487 por L que al cuadrado sobre 8 nos da un valor de 294, perdón, 294, esto hay que ponerlo bien, ¿no? Es kilolibras pie. Esto es kilolibras guión pie.
¿Ok? Muy bien. Momento que generan estas cargas sobre esa viga, ¿no? Momento que generan las cargas sobre esa viga. Bien. Ahora vamos a suponer que el valor de phi es 0,9. Recordemos que para flexión pura es 0,9 y estamos diseñando una viga a flexión, ¿no? Entonces vamos a suponer, lo que sucede es que tenemos que garantizar que esto vaya a tener 0,9 y ya sabemos cómo lo garantizamos, ¿no? Entonces, suponiendo 0,9 el valor de phi y calculando ρ con la ecuación que habíamos visto la clase pasada, que les dije que la tengan en cuenta, esta ecuación de aquí, ρ igual a 0,85 F'C sobre Fy, que multiplica, ojo con esta ecuación, ¿no? Que multiplica a 1 menos la raíz de 1 menos 2 R sub n sobre 0,85 F'C. Y ya vamos a ver qué cosa es R sub n. ¿Ok? R sub n es el momento dividido para phi b de cuadrado. El momento, ya vimos que fue 294,8 kilolibras pie. Como lo vamos a llevar a pulgadas, todo lo compatibilizamos a pulgadas, entonces multiplicamos en libras, perdón, primero 294.800 libras por 12 para llevarlo a pulgadas, dividido para phi que es 0,9, que ya lo adoptamos, por b de cuadrado, b que vale 14 y d que es 24,5 al cuadrado. Esto nos da un valor de 467,7. Hay que ver las unidades, ¿no? Esto es libras. Esto es libra. Vamos a poner las unidades, ¿no? Esto de aquí es libras, pulgadas, ¿no? Raya, pulgadas. Y esto de acá es pulgadas cuadradas y pulgadas cúbicas. Entonces se van. Entonces esto aquí queda pulgadas cuadradas. Y esto es libras, ¿no? Libras sobre pulgadas cuadradas. Muy bien. Ahora sí ya podemos calcular ρ con la ecuación anterior, que ya la vimos con esa. Entonces tenemos 0,85 F'C que es 4.000 dividido para Fy que es 60.000, abre paréntesis, 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2, el momento, perdón, 2Rn, que es 467, dividido para 0,85 F'C, ¿no? Obtenemos un valor de ρ de 0,00842. Esa es la cantidad de acero en términos de cuantía que nosotros debemos de colocarle a esa viga. Voy a volverla a dibujar, a esta viga que ya estaba dimensionada, que tiene una sección, aquí de ¿cuánto? De 14, y voy a poner una barra que no sé todavía cuánto es el área de acero, más allá de que ya la tenemos en términos de cuantía, pero solo para la ilustración. Perdón. Y esto de aquí es D, ¿no? Esto es D. Entonces vamos a poner los valores. Esto es 24,5 pulgadas y esto es 14 pulgadas. Y esto es AS. Bien, ya tenemos entonces el ρ. Aquí está, esta es la cantidad de cuantía de acero que le debemos colocar a esta sección. Ahora calculémosla en términos de área de acero. AS es igual a ρd, ¿no? 0,00842 por 14 por 24. Necesitamos 289 pulgadas cuadradas. Ahora sí ya la conozco. Pero la tengo que poner en términos de barra, de diámetro y número, ¿no? Además, cantidad, ¿no? Entonces, recuerden que la número 9 tiene 1 pulgada cuadrada de sección. ¿Sí? ¿Se recuerdan? La número 9 tiene 1 pulgada
cuadrada de sección. Entonces, como necesito poner casi 290, que serían casi 3, entonces serían 3 barras número 9, ¿no? Entonces, usar aquí 3 pi número 9. Bien, ahora sí ya podemos ilustrar la viga que tiene 14 pulgadas de ancho, un peralte efectivo de 24.5, ¿ya? Y las 3 barras número 9. Ahora sí, bien. Ahora tenemos que revisar los valores, ¿no? Es decir, si tenemos más del mínimo y menos del máximo para garantizar ductilidad y para garantizar también el valor de 0,9, veamos si eso ha fluido o no. Revisemos la solución. ¿Ok? Tenemos que ρ es igual a S sobre BD, entonces 3 que le estamos poniendo dividido para 14 y 24,5, esto es 0,00875. Esto es claramente mayor que el ρ mínimo, ¿ya? Y menor que el ρ máximo. ¿Se recuerdan cuánto es el ρ máximo? No era este valor que lo está cogiendo el texto, nosotros vamos a utilizar el que calculamos. ¿Cuánto fue el que calculamos? ¿Se recuerdan? En el ejercicio pasado, 0, para SF', ¿no? Que es 4000, ¿no? 0,01416, ¿no? Este ya lo calculamos. Esto para el 0,5 del ρ de balance. Muy bien. Entonces, 0,008, claro, es menor que 0,014. Estamos entonces garantizando ductilidad, ¿no? Aquí se garantiza ductilidad. Entonces, va a tener un comportamiento dúctil. Bien. Y si queremos comprobar la deformación, bueno, aquí no está calculada la deformación, la pueden hacer, ¿no? Para que ustedes vean que esto ya fluyó, evidentemente, y por lo tanto, pues el valor de phi es 0,9, ¿no? Entonces aquí lo que está es comprobando cuánto daría la resistencia, la capacidad, que va a ser mayor porque estamos poniendo 3 en vez de 2,89, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el nuevo valor de A sería ASFY, que sería 3 por 60 dividido para 0,85, F'C, que es 4000, le hemos quitado los 3 ceros, y para B, que es 14, 378. Por consiguiente, el momento será igual a phi, a SFY por D menos A medio, es decir, 0,9 que es phi, por AS que es 3, FY que es 60, eso sería kilolibras, ¿no? Que multiplica a D que es 24,5 menos A medio, ¿no? A medios. Eso nos da un valor de 3.662 kilolibras pulgada, lo dividimos para 12. ¿Sí? Lo dividimos para 12 aquí, esto dividido para 12, para llevarlo a kilolibras pie. Nos da 305. Y 305 es mayor a los 294,8, que fue el momento actuante o la demanda, ¿no? Aquí está 294, es lo que provocaron las cargas, ¿no? Y ahora lo que está resistiendo son ¿cuántos? 305. Por lo tanto, la relación demanda-capacidad, ¿cuánto es? Demanda es 294, demanda-capacidad sería igual a 294,8 dividido para 305,2. Esto tiene que ser siempre menor que 1, ¿no? 294,8 dividido para 305,2, 0,975. ¿Ya? Entonces, esto está ok. Bien, ahí está entonces este ejercicio en términos de diseño. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta allí? Ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Consultas, jóvenes? Bueno, ahí nos quedamos. Sigan revisando, por favor, información. Y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Que tengan un resto de día excelente, jóvenes. Cuídense mucho. Sigan estudiando. Pásenla bien, ¿ah? Pero, ingeniero. Hasta luego. Igualmente.